Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 30 de mayo al 5 de junio, y tiene por título: Ancianos, sigan imitando al apóstol Pablo. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Por qué puede ayudar a los ancianos de nuestros días el ejemplo de Pablo? Los ancianos, que tienen tanto trabajo, hacen bien en fijarse en el ejemplo de Pablo, ya que a pesar de que él afrontó muchas dificultades, no se rindió ni perdió la alegría. Igualmente, si los ancianos copian su ejemplo, seguirán sirviendo a Jehová con alegría pese a las dificultades. Además, Pablo se sacrificaba por sus hermanos y les daba apoyo. En Hechos 20:37 dice que todos rompieron a llorar cuando se enteraron que no volverían a verlo. Esto nos demuestra que se ganó el respeto y el amor de los hermanos. Veamos la pregunta número 3. ¿De qué hablaremos en este artículo y qué aprenderemos? En este artículo hablaremos de 4 desafíos que por lo general afrontan los ancianos. Primero, equilibrar la predicación con otras responsabilidades. Segundo, ser pastores cariñosos. Tercero, hacer frente a sus propias debilidades. Y cuarto, sobrellevar las imperfecciones de los demás. Vamos a pasar al primer subtítulo: equilibrar la predicación con otras responsabilidades. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué podría ser difícil para los ancianos ser ejemplos en la predicación? Porque los ancianos tienen muchas responsabilidades. Ellos a veces tienen que presidir la reunión de entre semana o dirigir el estudio bíblico de la congregación. También se encargan de otras asignaciones o discursos. Capacitan a los siervos ministeriales y dan ánimo a los hermanos. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué ejemplo puso Pablo en la predicación? Pablo dejó un excelente ejemplo de predicación. Aprovechaba cualquier oportunidad para predicar. En Hechos 20:20 dice que no dudaba en decir cualquier cosa que fuera de provecho, y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Y un ejemplo de esto fue cuando estuvo bajo arresto domiciliario. A pesar de su situación, les predicó a todos los que tenía a su alcance. Además, en Filipenses 1:14 dice que gracias a sus cadenas, sus hermanos han ganado más confianza y están demostrando más valor. Es decir, que con su gran ejemplo, animó a otros a ser más valientes para hablar de la verdad. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo capacitó Pablo a otros hermanos? Tenía la costumbre de invitar a otros a predicar con él. Por ejemplo, en su primera gira misional invitó a Juan Marcos, y en la segunda a Timoteo. Se esforzó por enseñarles a estos hombres
a organizar congregaciones y a ser buenos pastores y hábiles maestros. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo pueden los ancianos seguir el consejo de Pablo que se encuentra en Efesios 6, 14 y 15? Los ancianos pueden copiar el ejemplo de Pablo no solo predicando de casa en casa, sino aprovechando cualquier oportunidad para dar testimonio. Por ejemplo, pueden hacerlo cuando van de compras, cuando hablan con sus vecinos o en su lugar de trabajo. Veamos la pregunta número 8. A veces, ¿qué será necesario que haga un anciano? Los ancianos nunca deberían estar tan ocupados atendiendo responsabilidades de la congregación o del circuito que no les quedará tiempo para predicar. Si desean mantener el equilibrio, a veces será necesario decir que no. Quizás sea necesario que digan que no a alguna responsabilidad en la congregación. Si ésta le está haciendo no dedicarse de lleno a la predicación, deben buscar el equilibrio para no descuidar la adoración en familia, la predicación o enseñar a sus hijos a predicar. Vamos a pasar al segundo subtítulo: ser un pastor cariñoso. Veamos la pregunta número 9. Teniendo en cuenta que los ancianos están tan ocupados, ¿qué desafío afrontan? Como vivimos en los últimos días, los siervos de Jehová tenemos muchas dificultades. Por eso todos necesitamos ánimo, apoyo y consuelo. A veces, algunos necesitan ayuda para no ir por el mal camino. Jehová quiere que los ancianos cuiden de cada una de sus ovejas. Pero esto puede ser un desafío para ellos porque al estar tan ocupados, quizás les resulte difícil sacar tiempo para ayudar a los hermanos. Veamos la pregunta número 10. De acuerdo con Primera de Tesalonicenses 2, 7. ¿Cómo trató Pablo a sus hermanos? Pablo les confirmó a sus hermanos que tanto él como Jehová los amaban. Los trataba como amigos y pasaba tiempo con ellos. Les demostraba que confiaba en ellos, hablándoles con franqueza de sus propios temores y debilidades. Los trató con amabilidad, buscaba maneras de elogiarlos y fortalecerlos, se esforzaba por ser sus amigos, y además les asegura que tanto él como Jehová los amaban mucho. Y eso animaba mucho a aquellos hermanos. Veamos la pregunta número 11. ¿Por qué aconsejaba Pablo a sus compañeros cristianos? A veces, Pablo tenía que aconsejar a sus compañeros cristianos, pero no lo hizo para desahogar su disgusto, sino porque se interesaba por ellos y quería ayudarlos a evitarse problemas. Se esforzaba porque sus consejos fueran fáciles de entender y se interesaba por ver cómo los recibían. Por ejemplo, envió a Tito para ver cómo se tomaron los consejos y al descubrir que los aceptaron, se alegró mucho. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué pueden hacer los ancianos para fortalecer a sus hermanos? Los ancianos pueden seguir el ejemplo de Pablo, dedicándoles tiempo a sus hermanos. Una manera de hacerlo es llegando temprano a las reuniones para tener conversaciones animadoras con ellos. A menudo toma solo unos minutos darle a un hermano el ánimo y el cariño que necesita. Vamos a pasar al tercer subtítulo:
hacer frente a sus propias debilidades. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué efecto pueden tener en un anciano sus propias debilidades? Puede haber dos efectos totalmente diferentes. Por un lado, quizás un anciano se desanime porque se concentra mucho en sus limitaciones. Y por otro lado, quizás alguno le quite importancia a sus defectos y piense que no tiene que cambiar nada de su personalidad. Pero ninguno de los dos puntos de vista es bueno, sino que se debe buscar el equilibrio. Veamos la pregunta número 14. Según Filipenses 4:13. ¿Cómo ayudó la humildad a Pablo a hacer frente a sus debilidades? Pablo sabía que necesitaba las fuerzas de Dios. En el pasado se había empeñado en perseguir con dureza a los cristianos, pero con el tiempo reconoció lo que había hecho y estuvo dispuesto a cambiar su actitud y su personalidad. Como hemos leído, Pablo admitió que las fuerzas se las daba Jehová. Sabía que necesitaba a Jehová porque él solo no podía. Además, Pablo es el ejemplo perfecto de que se puede cambiar, ya que él fue un duro perseguidor. Pero gracias a Jehová y la humildad que demostró, pudo cambiar su actitud. Veamos la pregunta número 15. ¿Cómo puede un anciano ver con equilibrio sus debilidades? Los ancianos no reciben su nombramiento porque sean perfectos, pero Jehová sí espera que reconozcan sus errores y que cultiven la personalidad cristiana. Por eso, deberían hacerse un autoexamen con la ayuda de la palabra de Dios y hacer los cambios necesarios. Vamos a pasar al cuarto subtítulo: sobrellevar las imperfecciones de los demás. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué puede ocurrir si los ancianos solo se fijan en los errores de los hermanos? Puede que los ancianos noten los errores de los hermanos al trabajar de cerca con ellos. Si no tienen cuidado, podrían sentirse frustrados y volverse duros o muy críticos. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo veía Pablo a los hermanos? Él siempre veía a los hermanos de forma positiva. No era que no se diera cuenta de sus errores, porque a veces le afectaban personalmente. Aún así, sabía distinguir entre una mala acción y una mala persona. Les tenía cariño a los hermanos y se centraba en sus buenas cualidades. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué aprendemos de la manera como Pablo ayudó a Evodia y Síntique? Al parecer, Evodia y Síntique se habían distanciado por algunas diferencias personales. Pero Pablo no las trató con dureza ni fue crítico. Más bien, se centró en sus buenas cualidades y en su excelente historial de fidelidad. Sabía que Jehová las amaba. Como las veía de manera positiva, las animó a hacer las paces. Lo que aprendemos es que si queremos ayudar a los hermanos, pues debemos ver lo bueno de los hermanos y las buenas cualidades y tener en cuenta su buen historial ante Jehová. Si hacemos eso, vamos a buscar maneras en que los hermanos puedan, en este caso, zanjar los problemas y la congregación se siga manteniendo unida. Veamos la pregunta número 19, parte A. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ver a los hermanos de forma positiva? Pueden fijarse en las buenas cualidades de los hermanos
y cuando den consejo, deben elegir las palabras adecuadas para no molestar a otros. Si se concentra en que ese hermano ama a Jehová y en el aguante que demuestra, promoverá la paz y el amor en la congregación. Veamos la pregunta número 19, parte B. ¿Qué aprende de la foto del anciano que está limpiando el salón del reino? El hermano quizás estaba pensando si regañar al joven por distraerse en vez de limpiar el salón del reino. Pero como vemos, finalmente se refrena de juzgar con dureza y le aconsejará con bondad y de manera amigable. Vamos a pasar al quinto subtítulo. Sigan imitando a Pablo. Veamos la pregunta número 20. ¿Qué pueden hacer los ancianos para seguir aprendiendo del ejemplo de Pablo? Pueden dirigirse al índice de las publicaciones Watchtower. Pueden buscar la entrada Pablo y luego la subentrada Ejemplo para los ancianos. Veamos la pregunta número 21. ¿De qué pueden estar seguros los ancianos? Pueden estar seguros de que Jehová también aprecia su labor. Pues, como dice Hebreos 6:10, Él no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué ayudará a los ancianos a afrontar los siguientes desafíos? La primera pregunta es: equilibrar la predicación con otras responsabilidades. Deben asegurarse de las cosas más importantes, y para ello, quizás tengan que decir que no a alguna responsabilidad para dedicar más tiempo a la predicación, a la adoración en familia, o a enseñar a los hijos a predicar. Y por supuesto, también les ayudará a pedir guía a Jehová en oración. La segunda pregunta es: ser pastores cariñosos. Esto les va a ayudar a buscar maneras de elogiar a los hermanos y fortalecerlos. Para ello, deben dedicar tiempo a sus hermanos y esforzarse por ser sus amigos. Y cuando den consejo, siempre tienen que estar basados en la Biblia. De esta forma demostrarán cariño a toda la congregación, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Pueden usar la Biblia para animar a sus hermanos y confirmarles que Jehová los ama. La tercera pregunta es: sobrellevar las imperfecciones de los demás. Esto les va a ayudar a seguir el ejemplo de Pablo y no fijarse en los errores de los hermanos, sino en sus buenas cualidades, verlos de forma positiva. Si no juzgan a los hermanos, toda la congregación mantendrá la alegría y la amistad. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.